Hola, buenas noches. Qué gusto verlos aquí. Esta noche vamos a hablar de la autoridad. Nos fue entregada toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. La autoridad está para poner orden y servir. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me bendijo. Dios nos ha bendecido de tal manera para poder tener la autoridad suficiente para hacer muchas cosas. Y aquí nos lo dice en Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, el cual te entregó la autoridad. Pero casi toda la gente ignora la autoridad que ya nos fue entregada. Aquí nos dice que el Espíritu de Yahweh, el Señor, está sobre mí y me dio la autoridad para hacer muchísimas cosas. A base de la ignorancia de la autoridad que tenemos, tanto en el cielo como en la tierra, ahorita vamos a ver eso. Tu posición como hijo de Dios, si no sabes esa posición como hijo de Dios, empiezan las limitaciones como hijo de Dios, por desconocer la autoridad que ya nos fue dada. Muchas veces nosotros en diferentes áreas de la vida desconocemos de lo que somos capaces y lo que nos corresponde. Por derecho, cuando vives en una ciudad, vamos a poner un ejemplo, ¿por qué nos cobran el predial? Porque nos dan alumbrado público, porque nos dan recolección de basura, porque nos dan vigilancia. Es una de las partes de lo que corresponde. Tenemos derecho a muchas cosas, tanto en la vida diaria como en la vida espiritual, pero cuando las ignoras, pues no puedes tomar algo para ti que no conoces. Entonces, esa es la parte donde la gente, por desconocer, empieza con lamentos y queriendo que Dios se conmueva de sus tristezas. Dios ya vino y nos dio todo a través de su Hijo Jesús. El problema es que su iglesia, a los creyentes, todos los creyentes, aparte de no conocer su autoridad, no la ejercitamos. Y no podemos ejercitar algo que no conocemos. No podemos llevar a cabo muchas cosas que ignoramos. ¿Qué ignoramos? En este caso, el poder. El poder que nos ha dado Dios para hacer lo que Él nos mandó a hacer. Ok, vamos a Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicar y llenar la tierra y sojuzgarla y tener dominio. ¿Qué es tener dominio? Tener autoridad. Para eso nos dio la tierra a Dios, para que tuviéramos la autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso se refiere a la parte de la naturaleza. Dios nos entregó esa autoridad para que cualquier tipo de problema nosotros podemos actuar como Dios nos enseñó a dar órdenes. ¿Saben ustedes qué hizo Dios? Dice bíblicamente que Dios hizo el universo en 6 días. ¿Y cómo lo hizo? Habló y dio la orden para que se hiciera.
nosotros como hijos de Dios tenemos que dar órdenes. En una de las ocasiones pasadas hablamos que Dios nos habla. Y también hablamos de que nuestra boca o nuestra lengua tiene poder. Entonces nosotros tenemos que ejecutar ese poder que tenemos, porque Dios ya nos dio ese poder para llevarlo por autoridad. Dice: la primera orden, como bíblicamente sabemos, que dio Jesús cuando comenzaba su ministerio, en las bodas de Canaán, convirtió el agua en vino. Él ejerció autoridad dando la orden: llenen 6 tinajas de agua, y las convirtió en vino. Ese fue el primer milagro palpable de Jesucristo. ¿Y qué necesitó? Nomás salía de su boca la orden. Y sobre eso, poder ejercer su autoridad para convertir el agua en vino. Se necesita autoridad. En otra ocasión, que fue a una sinagoga, y había un endemoniado, y él echó fuera el endemoniado, y la gente se sorprendía y decía: ¿quién es él? ¿Quién es este? Que hasta los demonios le obedecen. Nosotros tenemos la autoridad para controlar tantas cosas, pero unas por desconocer, no lo hacemos por desconocerlas, y otra por temor. Si Él ya nos dio el poder, ¿por qué tenemos que tener temor? No tenemos por qué tener temor. El temor es el peor enemigo que tenemos nosotros. No debemos tener temor, simplemente dar la orden. Y por ejemplo, yo recuerdo en una ocasión, estaba un pastor y estábamos en una carne asada y venía la nube y decía: no llega aquí la nube, no habrá lluvia aquí en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mira, la nube nos rodeó, pero yo creo que algunos todavía no teníamos esa conciencia y lo llegamos a dudar, que Él, porque una cosa es que Dios haga las cosas, pero que Él diera la orden para que eso no sucediera, y no llovió. Y entonces empieza a ver cómo, hasta dónde nos podemos mover y hasta dónde tenemos autoridad, pero lo desconocemos. Hay circunstancias o problemas en nuestras vidas por las cuales luchamos, por lo regular en nuestras fuerzas, porque también vamos a ejercer la autoridad, pero con el respaldo y la fe. Y vamos a hacer las oraciones y vamos a decir: se hace esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús, confiando en Dios, no en nuestras propias fuerzas, sin tener en cuenta o sin saber que hay un espíritu detrás de los problemas o de las circunstancias, los cuales ya fueron vencidos por Jesús. En la muerte de Jesús en la cruz, Él venció al diablo y pagó por nosotros, para que nosotros tengamos autoridad sobre todas las cosas malas. Nada nos puede llegar a nosotros. Y dice: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dios nos dio la autoridad de echar fuera demonios. ¿A qué se refiere con echar fuera demonios? Ahorita vamos por allá. Es que con nuestra autoridad y con nuestra boca, ahora, es muy importante que estés como hijo de Dios, o sea, presente como hijo de Dios, y saber tu posición como hijo de Dios, o tu autoridad como hijo de Dios, lo cual pues muchas veces lo ignoramos, pero ya hablamos de eso, que lo ignoramos, si no, no nos la creemos. Antes no sabíamos, ahora que sabemos necesitamos ejercitar. ¿Qué voy a decir? Señor, gracias. Señor, me llega dinero a mí del norte, del sur, del este y del oeste, y yo no puedo mendigar migajas de pan porque soy hijo de Dios. Ningún hijo de Dios tiene que andar a la última palabra, ni tiene que andar mal, porque tiene la autoridad de decir: Dios,
tú me dijiste, tú cumples tus promesas en mi vida y todo te tiene que salir bien. Claro, en la vida y en el mundo habrá fricciones, siempre habrá problemas, pero los hijos de Dios tenemos vencidos esos problemas. Entonces, si alguno de los que está aquí dijera, no tengo trabajo, pues es tan necesario como decir, Señor, tú me mandas mi trabajo adecuado a mis a mis capacidades y a mis necesidades. Dios nos da, no me acuerdo de la escritura, pero dice que Dios nos da conforme a nuestras capacidades. No le pidas, como dicen, peras al olmo, no le pidas limones al naranjo. Cada quien sabe de lo que es capaz, entonces Dios te va a mandar según tus capacidades, pero entonces tú tienes que dar la orden. Señor, si yo soy cocinero, dame el mejor trabajo en el mejor restaurante como cocinero, y me van a llegar propinas y buen sueldo y voy a vivir bien. ¿Por qué? Porque se da la autoridad. Habemos muchas personas que hemos trabajado de muchas maneras, o sea, muchos empleos diferentes. Y cuando le preguntamos a Dios, ¿para qué soy bueno? Entonces, cuando específicamente Él te dice, ¿para qué eres bueno? Ahora, ejerce tu autoridad y pide, porque todo lo que pides se te será dado, pero pídelo con amor, con devoción y con autoridad. Lo que viene siempre es bueno para todos los que lo piden con atención. Lucas 10:19. He aquí doy potestad, o sea, poder, de hollar. ¿Qué es hollar? Pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Yo puedo tener poder contra el enemigo hablándolo. Yo puedo pisotear al enemigo porque Jesús vino y lo venció. Entonces tú ya lo tienes por un hecho que está vencido. Y nada nos dañará. A veces, de veras no... Hasta que alguien nos enseña qué es lo que realmente tenemos que hacer, es cuando realmente lo podemos llevar a cabo. Por ejemplo, siempre decimos cuando escuchamos una predicación, las personas tenemos que salir y ser hacedores de lo que aquí aprendemos, no oidores. No está bien, el oír, la fe viene por el oír, ese es el primer paso. Y luego ya hay que salimos de aquí, hay que ser hacedores de la palabra de Dios. Hay que hacer lo que aquí aprendemos con fe, con determinación, porque aquí dice que nos dio potestad, o sea, nos dio poder de hollar, de pisotear serpientes, escorpiones, que de todo lo malo. Nosotros somos los que tenemos ese poder. Y aquí dice, las circunstancias que se ve en tu vida, los problemas que tienes en tu vida, es consecuencia de un espíritu que se aprovechó de las palabras necias que salen de tu boca. Hoy estamos hablando de autoridad, y también el hablar mal ejerce una autoridad, pero mal. O sea, ahorita decíamos Lucas 10:19. He aquí te doy poder. El poder lo tienes en tu boca, pero para hacer el bien, para llevar la autoridad a cabo, para cosas buenas y beneficios de nosotros, porque nos dieron todas las cosas. Dice, de las palabras necias que salen de tu boca, porque hablas mal, hablando mal y abriendo puertas. Entonces nosotros no vamos a abrir puertas para lo malo, vamos a abrir puertas para el nuevo trabajo, para que llegue todo lo que ya nos dio, pero hay que saberlo tomar. ¿Y cómo lo sabemos tomar? Hablando las cosas que no son, como si fueran, pero para beneficio de nosotros, no de las cosas malas. Vamos a Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades,
contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Decíamos hace rato que siempre hay detrás de los problemas un espíritu que nos molesta o que nos daña o que nos engaña, porque nosotros ya vencimos todo lo que Jesús venció por nosotros, todo lo que nosotros nos toca hacer, que sea bueno, agradable y perfecto para nuestras vidas. Dice que cuando dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, se refiere a que si esa persona que vino, me ofendió, me gritó, me dijo, no me quiere pagar, etc., mi lucha no es contra su carne, se refiere a su cuerpo y su sangre, porque él trae alguna maldad dentro de él. Entonces hay que echar fuera ese espíritu de maldad, porque no lo voy a golpear, no lo voy a agredir como él me agredió a mí, o no voy a hacer algún mal, porque yo tengo el poder y la autoridad para que esa persona, yo orar por él y se salga todo lo malo de él, para que me pague o para que no me vuelva a ofender. Yo tengo ese poder y la autoridad, nada más que no la llevamos a cabo, no la ejercemos como debe ser. Entonces, vamos a ir en contra de todos los espíritus de maldad en regiones celestiales. ¿Qué son regiones celestiales? Regiones espirituales. ¿Qué es celestial? Lo que viene del cielo. Entonces nosotros tenemos que ir contra la maldad de la gente y no contra la gente en sí. Hay que enseñarla, hay que invitarla a que sea parte de los hijos de Dios, no rechazarla, porque ¿saben quién es el que más nos necesita? Ese, el que tiene problemas, el que tiene maldad, el que tiene venganza. A esas personas son las que tenemos que salvar. Los que estamos aquí ya somos salvos, nosotros ya somos santos, nosotros ya somos hijos de Dios. Hay que hay que reclutar e invitar a las personas que vienen, o que no vienen más bien, a que vengan a escuchar la palabra de Dios para convertirlas en personas buenas. Esa es nuestra autoridad. Hasta esas personas, cambiarlas de mal a bien. Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de tu lengua. Es lo que decías en este momento. O sea, nosotros no debemos de maldecir a las personas que nos maldicen, sino hay que bendecirlas para que ellos, siempre que siembras una palabra en la gente mala, le siembras una palabra de bien, te das cuenta que si le hubieras pegado, vamos a decir, como los perritos con un periódico, ¡pah!, soy el escándalo, pero en realidad no hiciste nada, y ellos tienen que reaccionar a las cosas buenas de lo que tú hablas de bien. Nosotros damos la orden a través de nuestras palabras con poder. Sale de nosotros la autoridad para cambiar y desaparecer los problemas. Eso es en el caso de nosotros mismos, ¿no? Nosotros damos una orden y decimos, esto no es un problema, esto se resuelve. ¿Por qué? Porque ese poder tenemos nosotros, y ese poder lo tenemos que ejecutar con autoridad. Yo recuerdo cuando estaba hace muchísimos años y escuché a un militar que decía, las órdenes no se cuestionan, se ejecutan. Y así es como lo hacen los militares. Es algo que es ya una orden y no hay vuelta de hoja. Vamos a 2 de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Entonces, como decía, aquí es para oidores, entra la fe. Sales de aquí y seremos los hacedores de esa palabra
y de esa fe la vamos a desarrollar con poder. En fe tienes que establecer la autoridad dando órdenes, hablando la palabra de Dios, que es la autoridad máxima. Todo se mueve por conocer la palabra. Si desconoces la palabra, pues aún así, ¿cómo vas a dar la orden si no sabes exactamente cuál versículo vas a usar para cada situación que te va a ayudar? Conoce tu autoridad como hijo de Dios y practica el aprendizaje de la Biblia, que era lo que decía ahorita, ¿no? Todo se mueve por conocer la palabra. Por eso, una de las cosas importantes que seguimos diciendo es: necesitamos congregarnos, necesitamos escuchar la palabra. Muchas veces dices, yo me lo sabía. Pues sí, ya te lo sabías, pero hoy lo vuelves a escuchar para que salgas de aquí con toda autoridad y con todo el poder para hacer a un lado toda esa gente que te tiene, o todo ese problema, o si no echarle la culpa a la gente, todo ese problema que traes, lo traes, uno, por tomar decisiones necias, porque dice la palabra que nosotros ya no llevamos pecado ya no existe, nosotros tenemos malas decisiones, se llaman malos designios de tu carne. Cuando tomas malas decisiones, entonces, digamos, problemas, y el problema se puede quitar tomando una buena decisión, llevando la autoridad a esa buena decisión. Conocer nuestra posición, el lugar donde pertenecemos. Ese lugar donde pertenecemos es la posición, estamos en la que podemos tener la autoridad. ¿Por qué no tenemos autoridad? Ya lo dije, por ignorancia a la palabra, por ignorancia a tu posición, porque todo te quieres desquitar con la gente, pero la gente la mayoría de las veces no tiene la culpa, sino tu necio corazón de tomar malas decisiones y tener malos designios de la carne, no congregarte, no escuchar la palabra de Dios, y no, por todas esas situaciones no puedes llegar a ejercer tu autoridad correctamente. ¿Qué nos pasa? Cada vez que vamos a decir así, escalando una posición y que estamos mejor y nos vamos olvidando de los versículos, de congregarnos, de diezmar, de ofrendar, de ver por los demás. Entonces yo les recomiendo que se congreguen, que vayan a los lugares donde aprendemos. Cada quien tiene su lugar, cada quien tiene su lugar de oración, cada quien tiene su congregación, cada quien tiene su pastor. Y esto es un gran consejo, porque tenemos que ser hacedores de la palabra y no oidores. Entonces, vamos a concluir con que nuestra palabra, conociendo la palabra de Dios y teniendo la palabra de fe con la que predicamos o con la que hablamos, para tener poder y autoridad en todo. El amor es una de las cosas que nos mueve, y ese amor lo tenemos que llevar a cabo para poder tener todo lo que nos falta, sobre todo escuchar la palabra de Dios. Muchas gracias, buenas noches.